Hola, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se están conectando a nuestro Instagram Live. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por siempre acompañar a Agrosavia en este espacio de los jueves, en esta segunda temporada que comenzamos en esta ocasión. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. Recuerden que todo el contenido técnico siempre lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que nuestras redes sociales son Instagram precisamente. Ahí ustedes nos van a encontrar como Agrosavia, también estamos en Facebook como Agrosavia, también estamos en Twitter como @somosagrosavia, también nos van a encontrar en YouTube como Agrosavia TV, en LinkedIn, para que ustedes ahí también puedan ver las ofertas laborales que tiene Agrosavia, nos encuentra también precisamente como Agrosavia, y también por Spreaker, que es una nueva plataforma que tenemos. Vamos a invitar hoy a la persona con la que vamos a hablar de este tema tan interesante que es la producción ganadera. Él es Carlos Silva. Carlos es de Tolima. Yo creo que ya ahí en momentito se está conectando. Hola, Hola, Carlos. Erika, buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Carlos, yo quiero que comencemos porque, pues bueno, lo lindo de estas charlas, precisamente con los productores, es pues también conocer un poco de ellos en la parte personal. Entonces quisiera que comenzaras contándole a todas las personas que en este momento nos están acompañando y los que se siguen uniendo un poquito de quién es Carlos Silva. ¿Qué intimidades toca contar? ¿Hasta dónde puede llegar uno? Pues las que nos quieras contar. Tampoco nos vamos a meter al rancho como decimos en el campo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bueno, no, que Carlos Gustavo Silva Villamil, por encima de todo el tema de profesión, de pronto de las formaciones que uno ha recibido, yo siempre he dicho que por encima de todo eso, pues es como persona, como ser humano, que tanto nosotros podemos intercambiar o apoyar a nuestros, a las demás personas. En ese sentido, pues Carlos Gustavo es eso, es una persona que sencillamente es un colaborador, es una persona que trata de orientar, es una persona que siempre trata de ayudar. Si lo preguntas desde el punto de vista académico, yo soy administrador agropecuario, también soy ingeniero de sistemas de información, tengo una maestría en desarrollo rural acá de la Universidad del Tolima, en Ibagué, donde resido actualmente. Y yo creo que, bueno, eso digamos es dentro de lo más preponderante en el tema de formación. Muchas gracias. Bueno, hay algo precisamente que me gustaría que compartieras un poco con nosotros y es ese tema porque, digamos, en la investigación vimos que tú trabajaste como asistente técnico, también que participaste en la construcción precisamente por tu formación en sistemas, como en varios sistemas que precisamente, varios programas que llevan como las estadísticas. Quisiera que nos contaras un poquito como esa experiencia. Bueno, yo llevo acá en el gremio ganadero ya 20 años, un poco más de 20 años. Trabajé alrededor de 10 años en el Comité de Ganaderos del Guamo. Allá pues mi mamá es profesora, entonces pues todos nosotros, mi papá y mis otros hermanos siempre, donde estaba mi mamá, pues siempre estábamos todos. Afortunadamente hemos sido siempre una familia muy unida. Entonces pues tuve la oportunidad de conocer varios municipios precisamente por ese trabajo de mi mamá como docente. Las trasladaban y donde llegábamos, pues como te digo, siempre estábamos con ella. Esa, digamos, fue la gran oportunidad de conocer el sector rural. Cuando pequeño tuvimos finca, mi papá tuvo finca precisamente en Cundinamarca, en un pueblo de Cundinamarca. Entonces, pues, lo más dichoso para nosotros siempre era eso, ir a mirar el tema de ganadería, el tema de cultivos. Y eso, digamos, pues fue el amor que me dio a mí por esa vocación del sector agropecuario. Durante toda esta carrera profesional, y especialmente en estos últimos 10 años al frente del Comité de Ganaderos del Tolima, pues lógicamente dentro de lo que uno trata de ayudar, trata de orientar al sector como dirigente gremial, obviamente, pues es eso, es tener unas cifras, es poder ayudar a enrutar, obviamente pues con todo el trabajo que desarrolla la Junta Directiva, mis jefes, como yo siempre lo digo, tengo alrededor de 24.000 jefes acá en el departamento del Tolima,
y lo digo pues obviamente de manera muy respetuosa y muy correcta, en el sentido en que pues ellos son quienes tienen que decirnos por dónde tiene que ir la ganadería. Y en ese sentido, pues respecto al tema de cifras especialmente, por ejemplo, el ciclo de vacunación de aftosa es un instrumento, si se puede decirlo así, que nos ayuda muchísimo a identificar quién es el ganadero. Y al interior de la Junta Directiva analizamos muchísimas veces, analizamos quiénes son nuestros ganaderos en el departamento del Tolima. Y pueda que las cifras para alguien puedan ser muy frías. Decir, por ejemplo, que el 84% de nuestros ganaderos son pequeños productores, pues alguien dijera, bueno, pues normal. Tenemos un estigma en el sector ganadero, Erika, y tú muy seguramente lo habrás escuchado muchas veces. Tenemos casi que un INRI que nos han colocado, que somos los más deforestadores, que son el sector ganadero bovino, es el que más afecta el medio ambiente. Y afortunadamente con todas estas cifras, con todos los trabajos de investigación que hemos venido desarrollando, todo el establecimiento, por ejemplo, de sistemas agroforestales acá en el departamento, y que pues lo hemos hecho muy de la mano de Cortolima, de la Gobernación, por supuesto de FEDEGAN, con los proyectos que han desarrollado en Ganadería Colombiana Sostenible, pues se ha venido cambiando mucho esa imagen, ese estigma que tenemos en el sector ganadero. Sí, de acuerdo. Precisamente me parece muy importante que hablemos acerca de cuál es esa importancia precisamente de los comités ganaderos, que le contemos a la gente, porque pues bueno, a través de las redes sociales le hablamos a público general también, que le contemos un poquito qué es un comité de ganaderos, cuáles son sus funciones, un poco, muy a grandes rasgos de pronto. Bueno, nosotros siempre desde el sector ganadero hemos tenido, ¿cómo se dice?, envidia de la buena del sector cafetero, por ejemplo. Nuestros grandes referentes y esa estructura piramidal, gremial que tiene el sector cafetero, insisto, es envidiable. Como todos, pues hay problemas, así como decimos en el campo, en todos lados se cuecen habas, eso es indiscutible. Pero es un modelo que ha sido exitoso durante todos estos 80 años y hemos tratado de copiarlo. En buena medida el hecho de que yo esté acá como gerente del Comité de Ganaderos del Tolima ha sido precisamente por eso, porque desde el Guamo tratamos, por ejemplo, pues obviamente en conjunto con el Comité de Ganaderos del Tolima, de comenzar a crear comités de ganaderos. Y entonces a mí me enviaban y me decían, vaya Carlos Gustavo al municipio tal, el fin de semana, que hay unos ganaderos que quieren charlar, que quieren hablar, y terminamos, todo eso fue constituyendo comités de ganaderos. Hoy por hoy el departamento de los 47 municipios que tenemos en el Tolima, alrededor de 32 tienen comités de ganaderos. El Comité de Ganaderos del Tolima se conforma única y exclusivamente por esas asociaciones ganaderas, adicionalmente de la Universidad del Tolima a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y a través del SENA del Espinal, que pues obviamente el tema de formación es transversal y supremamente importante. Tal vez es lo más importante que hay en cualquier proceso productivo que se quiera generar. ¿Qué es un comité de ganaderos? Es una pregunta bien interesante, Angélica, porque el tema gremial ha sufrido, ha tenido unos reveses y sobre todo cuando, pues, digamos lo que en un municipio está un alcalde y entonces ese alcalde es muy afina al presidente, a la junta directiva de un comité de ganaderos, pero cambia de pronto el alcalde y ese que viene nuevo no le gustó, sencillamente porque de pronto no tenían afinidad en el tema político partidista. Ahí entonces se comienza a resquebrajar ese tema y hay uno de los preceptos gremiales, uno de los preceptos asociativos tal vez más importantes, y es el no inmiscuir en un tema gremial, independientemente que sean ganaderos, que sean yuqueros, que sean paperos, lo que sea, no inmiscuir el tema gremial. Insisto, pues, Angélica, que el tema gremial en los municipios sufre también de ese tema, no es ajeno a esas situaciones. Y pues, un comité de ganaderos, normalmente casi todos los municipios acá tenemos un promedio de 500, 600 ganaderos identificados por el programa de aftosa de FEDEGAN. Y con esos tratamos de conformar comités de ganaderos. Pero cuando el tema gremial no pasa de tomarse un tinto, discutir, analizar, pero no tiene una trascendencia comercial, como lo hemos venido tratando de manejar durante los últimos años, pues la verdad es que el tema gremial muere. Ahí muere el guapo, Angélica, ahí muere el tema porque no hay un sentido de pertenencia a los ganaderos. Y lo voy a decir con mucha franqueza y con mucho respeto, precisamente por esos
24.000 jefes que tengo y lo decimos constantemente. No hay nada más amarrado que un ganadero. Cuando le decimos, oiga, venga, terminamos el tema asociativo y hay que todos tienen que poner una cuota de sostenimiento. Ahora, no, listo, genial, chévere. ¿Y cuánto es la cuota de sostenimiento? 5.000 pesos. No queda uno. No queda nadie ahí por esos 5.000 pesos. Me ha tocado llevárselos y decirles, ¿cuánto vale una cerveza aquí en el pueblo? No, vale 2.000 pesos. Yo deje tomarse 2,5 cervezas en el mes y aporta esa plata para la asociación. Entonces, insisto, desde que no haya un tema comercial, un tema que los una, infortunadamente, pues el tema gremial ahí muere. Sí, es lo difícil de que estos comités, estas asociaciones, pues sean sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que dices de pronto es un poco complicado a veces buscar como ese apoyo económico un poco que pues en ocasiones es necesario para ciertos temas, ¿no? Eso sí no hay que negarlo. ¿Qué debe tener, digamos, yo tengo, no sé, mis X cantidad de cabezas de ganado? Si yo quiero ser parte de ese comité, ¿qué debo hacer? Sencillo, de una vaca en adelante ya eres ganadero. Y eso también durante muchos años se discutió. Eso decíamos, ¿quién es ganadero? Bueno, el ganadero es el que tiene más de 50, que tiene más de 100. Mira cómo es de heterogéneo el sector rural. Y perfectamente un ganadero que tenga en la meseta de Ibagué 5 vacas, aquí en el Tolima, sin salirnos del departamento, y sin ser peyorativo, sin llegar a ofender absolutamente a nadie. En otro municipio, de pronto que tenga unas condiciones, unas necesidades básicas insatisfechas mucho mayores, pues esas mismas 5 vacas no van a ser igual de productivas en ese municipio que de pronto pueda suceder acá en la meseta de Ibagué. Sucede en todo el país. Una unidad productiva es muy diferente de Córdoba a una que haya de pronto en Caquetá, que haya de pronto en los llanos orientales, porque el costo de la tierra es mucho menor de pronto en los llanos, porque de pronto la oferta hídrica, la oferta forrajera, todas las variables que tengan que ver con el sector productivo, con ese sistema productivo, ganadero, bien sea de carne, leche o de cría, pues obviamente tiene unas sendas diferencias. Entonces, eso se ha discutido mucho de quién puede ser un ganadero. Parte del trabajo de investigación mío fue precisamente eso, tipificar y caracterizar el ganadero en el departamento del Tolima. Te cuento que es una cosa berraquísima, es una cosa bien compleja por lo que te estoy diciendo, porque aquí mismo dentro del departamento un ganadero que está en Cajamarca es muy diferente a un ganadero que está en el Espinal, que está en el Guamo, por las condiciones agroecológicas, por todas esas variables, como te digo, que pueden jugar a favor o digamos en contra de poder tener un sistema productivo eficiente, donde esos indicadores productivos, reproductivos, etcétera, pues sean realmente eficientes, que es la palabra. Hablemos un poquito precisamente, ya para irnos adentrando como en el tema de la producción ganadera, ¿cuáles son como esas debilidades, pero de pronto también esas fortalezas que tiene actualmente el sector, de acuerdo a lo que tú ves ahí en el comité? Empecemos, digamos que como siempre le dicen a uno que los problemas son oportunidades, ¿no? Hay un tema y es conocimiento. Yo creo que eso lo hemos escuchado durante los últimos años, es que las sociedades de conocimiento son las que mejor están avanzando en el mundo. Y es cierto, lo que pasa es que a veces nos quedamos en la retórica y pensamos que el tema de conocimiento es irle a dictar un cursito de inseminación artificial al ganadero. Entonces llega la persona, llega Carlos Gustavo al municipio. Bueno, señores, ¿qué es lo que quieren de información ustedes? No, yo quiero inseminación artificial. No, yo quiero el tema de pasturas. Yo quiero tal otra. Entonces llegamos y desgastamos a la gente del SENA, de las universidades, los llevamos allá y creemos que ese es el tema de formación. Creemos que ese es el tema de formación, creemos que es el tema de conocimiento. Y realmente hay unas sendas brechas en ese sentido. Para mí lo principal es eso. En la medida en que el tema del conocimiento, y hoy por hoy que estamos hablando muchísimo del tema de gestión del conocimiento, ya como un sistema de atención al productor rural, pues ahí comenzamos ya a ver cómo ese conocimiento tácito, cómo ese conocimiento explícito permite la unión de esos dos conocimientos, tanto el ganadero como del profesional, el veterinario, el agrónomo, el forestal, todos los profesionales que nos están ayudando en el sector agropecuario. Y la unión de esos dos conocimientos nos permite precisamente seguir explotando conocimiento. Para mí esa es una de las grandes debilidades, pero sobre todo es una de las grandes oportunidades que tenemos en el sector rural.
Tenemos debilidades también, pues el tema de la dispersión de los ganaderos. Es mucho más fácil, obviamente, llegar a atender a un grupo de ganaderos que están, así como decimos en el campo, en un fogoncito, que están unidos, que están en un centro poblado, que llegar, obviamente, a atender muchos ganaderos en áreas dispersas. Eso, infortunadamente, pues, digamos, es una de las falencias que tenemos en el sector. Si vamos a analizar la unidad productiva, una finca ganadera, nosotros estamos tratando de copiar lo que han venido haciendo otros países, por ejemplo, como Brasil. Aquí trabajamos muchísimo el tema genético, mucho, lo hemos venido trabajando durante todos los últimos años, el tema genético. Ibagué de por sí es un exportador la meseta de Ibagué tiene tal vez las empresas ganaderas más importantes en el tema genético en el país. Han sido ganadores de Agroexpo, de las ferias cebuistas. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos ahí con estas empresas ganaderas. Pero hemos hecho mal el ejercicio, Angélica. Fíjate que, por ejemplo, Brasil entendió que lo primero que hay que atender es comida. Y ese cuento de que es que el chino viene con la arepa debajo del brazo, eso lo dicen las abuelas hace mucho tiempo. Ya hoy por hoy, ese ternero no viene con la arepa debajo del sobaco. Toca ir a buscar comida. Toca trabajar en la comida. Y cuando hablamos aquí en Colombia, pues que no tenemos las estaciones, pero hablamos del invierno y del verano, cuando hablamos de épocas de lluvia y cuando hablamos de épocas de sequía, pues nos tenemos que preparar. Fíjate que antes nosotros decíamos, bueno, toca buscar comida para cuando ahorita se venga el verano. Y llegó el verano y no hay nada. Hay una anécdota tan buena con una profesional del SENA, estando allá precisamente en el Guamo, con la doctora Rocío. Y entonces ella trabajaba en el SENA, una experta en el tema nutricional. Y nos fuimos, entonces le digo, Rocío, camine, vamos a las veredas, vamos en el carro mío, nos llevamos unas gaseosas, unas galletas, y empezamos con la gente a mirar a ver cómo mejorar el tema nutricional, que aprendan a hacer bloques nutricionales, que aprendan a hacer silo, que aprendan a hacer heno. Listo, Carlos Gustavo, camine, nos vamos para allá, y empezamos a hacer recorridos. Imagínate que llegábamos en el mal llamado verano, llegábamos en la época de sequía. No, pero es que ustedes quieren enseñarnos y qué vamos a hacer de heno. Es que no hay nada de comida. ¿Qué vamos a guardar de comida? Bueno, sí, señor, sí, tiene toda la razón. No hay pasto, pues, para ensilar. Chica Rocío, ¿qué hacemos? No, pues vengamos entonces cuando hay una época de lluvias. Listo, entonces cambiamos y llegamos en un noviembre. Llegamos allá a la vereda, entonces, bueno, sí, señoras y señores, entonces, pues, vamos a hablar entonces el tema de ensilado. Pero ¿para qué nos ponemos a ensilar, Carlos Gustavo, si ahí está el pasto? Entonces, fíjate cuando llega uno, no sabe uno cuándo llegar, si llega en la época donde están las vacas gordas o llega cuando están las épocas flacas. Pero como sea, hay un grupo interesante de ganaderos y eso hay una curva de adopción de tecnología que permite precisamente identificar y decir, bueno, al menos con este grupito del 5, 7, 10% puedo comenzar a trabajar. Y ese grupito pequeño del 10% me le va a comenzar a demostrar con esas parcelas demostrativas al resto de los ganaderos que sí se pueden hacer las cosas. Cuando el vecino llega y vea al otro ganadero que las vaquitas están más gordas, que las vaquitas se le están preñando, que las vaquitas hay algo diferente, ahí sí va y le pregunta, vecino, venga, ¿qué es lo que usted está haciendo? Y empieza a explicar, y ahí se comienza a crear una bola que permite precisamente adoptar por el resto de los ganaderos o los productores esos paquetes tecnológicos. ¿Qué podemos decirle de pronto a esas personas que no han tomado, digamos, la decisión o que aún tienen dudas de tener un sistema productivo ganadero? Porque hay mucha gente que de pronto lo que dices tú, de pronto dice, no, es que eso es muy costoso, es que hay que tener un montón de ganado, es que el clima no da acá, con tantos problemas, lo que dices tú, como que de pronto no toman esa decisión y no se arriesgan en algún momento. ¿Qué podrías decirle tú para que esa gente comience como a tomar la decisión y comience como a darle forma a ese proyecto? Lo increíble de nuestro sector, y vamos un poquito más allá del tema ganadero, es que nuestro sector rural, nosotros tenemos obviamente un arraigo muy importante en el tema cultural rural, y muchos de nosotros, el cuento mío de lo que te estaba contando inicialmente, ese amor por ver la finca, por ir a mirar unos cultivos, por ir a mirar un ganado, eso le queda a uno en la retina. Y la gran mayoría, y eso hay bastantes estudios en ese sentido, de esas... los estudiosos, los investigadores lo llaman algo así como esas uniones rurales citadinas, ¿sí? La persona vive efectivamente en la ciudad, pero
su negocio está en el sector rural. Lo increíble es que aquí llegan al comité de ganaderos muchas personas, mira, llegan odontólogos, muchos de mis jefes son así, del sector salud. Yo molesto mucho a uno de mis jefes, que es el presidente de Colronces, una de las cuencas lecheras más importantes acá en el departamento, en Roncesvalles, y él es odontólogo, imagínate. Ya dice que el tema de la odontología ya la dejó y que está encantado y enamorado de su normando. Y está dedicado exclusivamente al tema de normando. Ya se está incluyendo en otros temas de ecoturismo, bueno, avistamiento de aves. Pero lo chévere es eso, es que aquí encontramos una cantidad de profesionales, abogados, médicos, que llegan allá al comité. Bueno, Carlos Gustavo, venga, ¿qué puedo hacer yo? Porque me gustaría muchísimo poder hacer una inversión en el tema del ganado. Y más ahora que tenemos todos estos ruidos del tema del precio, como se ha elevado el precio del ganado pagado al productor. Pero la gente ve una muy buena oportunidad en el sector rural y cada vez está cogiendo más amor al tema de la ganadería. Entonces, no, aquí sencillamente es tomar la decisión de decir, oiga, venga, yo quiero aprender un poquito más. Eso sí, insisto en tema de conocimiento. Antes de aprender un poquito, aquí hay un caso muy chévere, muy bonito, de un señor que también llegó pensionado de Bogotá, don Yesid Cerrato. Yesid es un ganadero que compró una finca en un municipio que se llama Piedras. Te imaginarás por qué se llama Piedras. No es porque haya muchos árboles. Y así se llama Piedras, porque es un pedregal el berraco. Y a él le dijeron, venga, ¿usted qué va a hacer, don Yesid, meterse en el semejante pedregal que hay ahí? Ahí no se da nada. Dijo, yo voy a aprender primero con el comité de ganaderos. Y efectivamente, teníamos los cursos de medianos ganaderos con Fedegan. Y él entró a hacer el curso. Y aprendió cómo era el tema de hacerlo correctamente. Entró, aprendió, y hoy por hoy, desde hace ya 9 años más o menos, es una de las fincas referentes a nivel nacional en sistemas silopastoriles. Tú llegas y encuentras perfectamente esa diferenciación en la temperatura del municipio que a los lados de la cerca es súper caliente. Es una temperatura, yo creo que estará a los 35 grados normalmente, y la finca de él tiene una regulación de la temperatura gracias a esos árboles que él ha colocado. Entonces, él dice, vea, si lo hice yo, que pues me vine aquí a aventurarme y pude lograrlo, porque el resto no lo pueden hacer. Insistir en el tema de formación y el tema nutricional creo que es lo primero y la condición sine qua non para poder avanzar en un proyecto ganadero. ¿Cuáles son las razas que en este momento dirías tú que son como las que son, por decirlo de alguna manera, más rentables en la actualidad? Bueno, ese es un tema, digamos, que es delicado en el sentido en que había un profesor que le preguntaban siempre, decían, profesor, ¿cuál es el mejor pasto que se da que se puede dar en la finca mía? Entonces la respuesta de él siempre era una muy sencilla, pero muy inteligente. El mejor pasto que se da en su finca es el que mejor se da en su finca. Pero venga, ¿cómo así? Pero no me saque por la tangente. No, es que es verdad. Cuando llegan y le empiezan a vender la idea de que es que el pastico julanito, tal variedad es la que mejor da, sin un análisis de suelo, sin conocer cuáles son las condiciones agroecológicas, sin conocer cuál es la precipitación, sin conocer cuál es el pH del terreno, eso es una aventura, eso es irse uno totalmente a ciegas. Y consideraría que es la misma respuesta que se pudiera dar en ese sentido, Angélica, con respecto a las razas. Si tú vas a un trópico alto, por ejemplo, acá en el Tolima, hablamos de un Cajamarca, hablamos de un Murillo, de un Roncesvalles, de un Anzoátegui, el tema del normando espectacular. Es una raza que ya nosotros tenemos súper adaptada, ya tenemos un prototipo de raza normando para las condiciones nuestras. Porque ese normando que tienen en Francia, pues anda en tapete, anda muy rico, andará en Rolls Royce allá y andará con la reina, bueno, ya no hay reina en Francia, perdón, pero allá estará andando muy bien y muy rico y muy estilizado. Aquí cuando se enfrenta a nuestras pendientes de 45 grados, es cuando uno dice, bueno, mi chica, este animal, ¿cómo ha logrado adaptarse precisamente a esas condiciones de trópico alto? Y cuando hablamos de trópico bajo, por supuesto, pues todas las razas cebuinas están súper adaptadas, son unas máquinas de combate contra el tema de garrapata, contra todo el tema de ectoparásitos, pero viene un tema bien especial y bien enamorador, y es el tema que Agrosavia es el guardián de las razas criollas.
nosotros infortunadamente hemos dejado de lado y volvemos al tema de las modas. Entonces, venga, es que el blonde de Quitán es el mejor que tú puedes colocar en la finca tuya. Ve y saca todo el ganado que tienes y monta blonde de Quitán. ¿Y será que el blonde de Quitán en esas condiciones, yendo a ir a comer retoño de piedra, como decimos muchas veces, será que sí se puede adaptar a esas condiciones? Entonces, esos cruces de esas razas, ya insisto también en eso, hay muchos estudios. Ya una Sosegú, ya una Socriollo ha trabajado bastante en temas de conversión de carne, de kilos de carne por hectárea, de kilos de leche por hectárea, que sencillamente casi que se vuelve, es un paquete tecnológico en el cual voy y miro en la tabla cuáles son las condiciones de mis suelos, cuáles son las condiciones agroecológicas que tengo en la finca y cuál es la raza que mejor se puede adaptar o el cruce que se puede adaptar para esas condiciones donde tengo yo la finca. Lo que decías un poco como que, digamos, en la parte agrícola la gente hace un estudio, un análisis de suelo, pues para saber qué es lo que debe hacer. En la parte pecuaria, de pronto sería un poco mirar como esa genética que tienen los animales para poder como tomar decisiones, ¿crees tú? ¿Que sería la mejor recomendación? No, tú la respuesta me la acabaste de dar y es lo que nosotros, por ejemplo, en todos los proyectos hacemos. Siempre cuando vamos, por ejemplo, a establecer un sistema silopastoril, análisis de suelo, señor. 120.000 pesos con las casas comerciales y 85.000 con Agrosavia. Ahí le estamos haciendo propaganda de una vez. Y en la realidad, sin un análisis de suelo, nosotros no sabemos para dónde carajo vamos a coger. Esa es la realidad, porque tenemos que mirar a ver cómo están esas condiciones del suelo, que en el tema de las pasturas es otra cosa muy similar. También vienen las modas. Recuerdo hace un par de años, cuando empezaron a vendernos este pasto, había un pasto que empezaron a vendernos que era un pasto de corte, la maralfalfa. Vi gente tumbada, Angélica, de cualquier cantidad. Recuerdo eso, estoy hablando de hace por lo menos unos 15, 18 años, en donde llegaban vendiendo semilla de maralfalfa a 3.000 pesos el kilo. Eso era un cojonal de plata, eso era un mundo de plata llegar a establecer una parcela de eso. Pero lo que pasa es que le vendían la idea al personaje y folletos de cualquier cantidad diciéndole, no se preocupe que los cortes que usted va a obtener, los 8 cortes que usted va a obtener durante el año, le garantizan por lo menos entre 90 y 120 toneladas por hectárea de pasto. De material forrajero para el ganado. Claro, eso fueron unos encantadores de serpientes muy espectaculares, se hicieron de una cantidad de plata, pero también fueron muchos los ganaderos tumbados en ese sentido. Y hemos dejado de lado, por ejemplo, en eso Agrosavia también hay que reconocerle, aquí en el Centro de Investigación de Nataima, en el Espinal, viene trabajando precisamente en ese tema, en mirar cuáles son esos pastos, cuáles son esas especies que mejor están adaptados a todas esas condiciones de trópico, a suelos pobres, suelos donde la capa vegetal está totalmente arrasada, suelos donde el pH es bastante alto. Entonces, en eso Agrosavia ha hecho un muy buen trabajo, está haciendo un muy buen trabajo para que los ganaderos entendamos que lo primero es el tema nutricional y mirar ese primer estrato, que es el suelo, de cómo establecer muy bien esa pastura, o ayudarle a ese angleton, a ese carretero, a todos esos pasticos que nosotros le hacemos el feo porque, uy, no, es que no es braquiaria, pero mentiras, ahí es donde está la plata. Sí, claro. Bueno, yo quisiera que ahora que tocas el tema de Agrosavia, quisiera que nos contaras un poquito cómo ha sido como esa relación de ustedes, del comité con Agrosavia. Pues tú me decías que, digamos, en el tema de capacitaciones han tenido bastante apoyo también del SENA, de otras entidades de FEDEGAN mismo. Quisiera que nos contaras un poquito como esas relaciones, un poquito generalidades, no sé, algo que nos puedas contar. La palabra mágica también la dijiste tú. Muchas gracias por la respuesta. Las relaciones. Y en eso, afortunadamente, con todas las entidades, tanto públicas como privadas, el Comité de Ganaderos del Tolima tiene una excelente relación. Y ese relacionamiento se traduce precisamente en eso, en las oportunidades de poder desarrollar proyectos. El tema de sistemas silopastoriles con Agrosavia, genial. Eso lo hemos venido trabajando hace bastante tiempo. En este momento, por ejemplo, estamos estructurando un proyecto departamental, pero con un equipo de trabajo nacional multidisciplinario, en donde hay forestales, hay agrónomos, hay veterinarios, hay zootecnistas, y hemos logrado comenzar a hacer esa apuesta, por ejemplo, para clonación de material forrajero. Con Agrosavia, a mí me encanta y soy repetitivo en el tema nutricional de los pastos, pero es que ahí es donde está el coco.
Ahí es donde nosotros nos hemos equivocado muchísimo durante todos estos años y no hemos entendido todavía que lo que tenemos que hacer es primero ver ese estrato, ver primero el tema de la pastura. Recuerdo la cifra, están más o menos en unas 250 materiales forrajeros de primer estrato. De esos sé que hay alrededor de unos 24 materiales que ya han logrado identificar para unas condiciones de suelo, para todo este complejo del Magdalena, del Valle Cálido y el Valle Alto, Medio y Bajo del Magdalena. Con la Universidad del Tolima ni se diga, porque pues, la Universidad del Tolima, por ejemplo, hace parte del Comité de Ganaderos del Tolima. Y a través de la Facultad de MBZ, pues hemos logrado desarrollar, no me acuerdo cuántos seminarios para los mismos estudiantes. El tema de tener pasantes, por ejemplo, es una gran oportunidad, tanto para los pasantes como para los ganaderos, porque les permite hacer, insisto, ese tema de la gestión del conocimiento, unir los conocimientos entre ese muchacha, que ya va a ser un profesional, que le faltan 2 o 3 meses para obtener un título, pero que ya tiene todo el acervo y todo el conocimiento, con un ganadero. Y sobre todo, y lo digo también con mucho respeto, nuestros ganaderos que son muy tradicionalistas. Porque nuestros ganaderos, cuando llega el muchacho veterinario y les pasa a los que tienen finca, el veterinario que tiene finca y que el papá tiene finca y que está acabando la universidad, papi, y lo que pasa es que vamos a entrar a hacer inseminación artificial. Mijo, vaya, hagan la finca suya. Aquí en esta finca usted no hace nada. Pero papá, es que mire, es que la inseminación, no. Si quiere experimentar, experimente cuando usted tenga las vacas que usted quiera tener. Entonces, esos temitas son álgidos, pero se han venido diluyendo con la incorporación, por ejemplo, de estos muchachos. Con el tema del ICA, el tema sanitario, que pues el ICA es tan importante para nosotros porque es nuestra policía sanitaria. También tenemos una relación excelente, muy cordial. Cuando nos tienen que llamar la atención, nos la llaman. Cuando nosotros tenemos que decirle también las cosas, los errores que están cometiendo, también se los decimos de buena manera. Con la gobernación ni se diga. La gobernación a través de las secretarías, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Gestión del Riesgo, con la Secretaría de Planeación. Hemos venido trabajando, por ejemplo, los proyectos de ciencia y tecnología y ha habido una amalgama tan espectacular, la verdad. A mí me ha encantado trabajar durante todos estos años con Secretaría de Planeación porque permite precisamente eso. Cuando se incorpora la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, cuando se incorporan el resto de las secretarías, pues se genera una muy buena sinergia y entonces las cosas son más fáciles de hacer y se hacen con mucho más amor, se hacen con mucho más cariño y los ganaderos adoptan mucho mejor todas estas tecnologías porque precisamente desde el momento en que se empieza a formular un proyecto están metidos ahí los ganaderos. Claro, desde un principio están enterados de todo y precisamente pueden aportar y se sienten más apropiados del tema. Yo quisiera también que me contaras cuál es el estado actual de lo que tú ves en el Comité de la Ganadería, pues específicamente hablando, por ejemplo, del Tolima, que es donde tú te encuentras en este momento. Si lo vemos desde el punto de vista del inventario, muy bien, porque obviamente pues el inventario ganadero, no solamente el de Tolima, sino el nacional, pues ha crecido en los últimos 5 años. Lógicamente, y eso también tiene unos temas delicadísimos, bastante complejos, porque pues las teorías que hemos podido tratar de definir, las hipótesis que hemos tratado de encontrar el por qué aumentó, siempre hablábamos de 22 millones de animales en el país. Nosotros no llegábamos a 600.000 animales. Entonces, de pronto subíamos a 650 y ¡pum!, se bajaba otra vez el inventario. De pronto en 4 años hubo linealmente un aumento del inventario que llegamos a casi 29 millones de animales. Aquí en el departamento estamos ya llegando casi a los 800.000 animales. Entonces, y con el mismo número de fincas, ¿no? Porque pues si aumentan también la finca, uno dice, bueno, pues es que hubo más médicos, hubo más abogados, hubo más gente que se metió a trabajar el tema de ganadería. Pero se mantenían casi, era una constante el número de predios identificados. Entonces, lógicamente, pues el tema de los animales que entraron de Venezuela por contrabando es un tema bastante álgido, delicadísimo, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Ya vimos los resultados hace un par de años, hace 2 años vimos cómo
muy seguramente porque tampoco hay pruebas de que fuera el ganado que llegó de Venezuela el que hubiera traído la fiebre aftosa. Son solamente hipótesis, son solamente suposiciones, pero lógicamente pues hombre, ¿de dónde más puede venir el ganado? Porque nuestras vacas no se van a clonar de la noche a la mañana de esa manera. El tema de la ganadería en el departamento del Tolima, yo lo veo muy bien, lo veo con mucho futuro. Veo un sector muy empoderado, sobre todo porque el Tolima tiene una condición muy particular. Primero, la ubicación. Tolima está en el ombliguito del país. Tolima estamos ahí en el centro. A veces no hemos sabido explotar mucho mejor y esta mañana precisamente con un equipo formulador de un proyecto hablábamos de eso. A veces nos jactamos de decir que es que estamos en el centro del departamento y pasan todas las carreteras, los que van de arriba hacia abajo y los que van de oriente a occidente y bla, bla, bla. Pero de ahí a veces no hemos podido avanzar. Pero digamos que tenemos esa gran oportunidad ahí. Hay una cultura ganadera muy importante, muy arraigada. Hay un relevo generacional que si bien es deficiente, sí estamos viendo muchos jóvenes más comprometidos y mucho más metidos en la finca y en todos los estratos. Aquí tenemos, por ejemplo, la finca del Chaco. El Chaco, la finca del doctor Roberto Mejía, que en paz descanse, fue un ministro de Agricultura exitoso de hace 20 y algo de años. Yo estaba muy chiquitico, como dice uno de mis jefes, yo estaba muy chiquito cuando él fue ministro, pero vienen ya en la tercera generación. Y Federico, que es el nieto del doctor Roberto Mejía, él ya se empoderó, él ya es el gerente del agrícola del Chaco, y ya viene con otra visión, obviamente dándole continuidad a todos esos procesos de sistemas silopastoriles, en el tema del arroz, en el tema de transformación, pero viene con unas ideas nuevas que perfectamente acoplan con esta generación anterior y permiten precisamente desarrollar mucho mejor el tema rural en general, no solamente el tema ganadero. El departamento del Tolima, y esta es una queja que siempre me ponían o nos ponían en el ministerio, que cuando llegamos al ministerio a pedir alguna cosa y venga, es que traemos este proyecto y para que ayuden a los ganaderos, permítanme, vamos a mirar entonces los indicadores del Tolima. Pero si es que el Tolima no produce carne, pero si es que el Tolima no produce leche, entonces eso como que nos comenzaba a doler y decíamos, bueno, venga, caractericemos nuestros ganaderos y miremos a ver qué carajos es lo que nosotros estamos produciendo acá en el Tolima. Y encontramos que el departamento del Tolima es el proveedor del terneraje que necesitan todos los departamentos y casi que todo el centro del país. Tenemos una feria tan importante como es la Feria Ganadera del Guamo. Como te decía, yo trabajé 10 años en esa feria y veía gente, cuando hacíamos los análisis y los flujos de los animales comerciales del Guamo con el resto del país, encontrábamos que eran más de 100 municipios con los cuales el municipio del Guamo tenía la feria del Guamo tenía un tema comercial. Entonces, pues no es de poca monta que una feria tan importante como estas pues se haya convertido en referente del proveedor del terneraje para buena parte del centro del país. Y pensábamos que nuestro gran comprador era Caquetá, era el Huila, porque decíamos, no, es que aquí llega mucha gente de Caquetá a la Feria del Guamo a comprar ternerajes. Y hasta hace un par de años, cuando comenzamos a revisar las cifras del ICA, precisamente de acuerdo a esas guías de movilización, a esos flujos, encontramos que era Cundinamarca. Cundinamarca es nuestro gran comprador de terneraje. Entonces dijimos, venga, y por ejemplo, con el doctor Lorenzo Peláez, que es el director del Centro de Investigación de Agrosavia allí en el Espinal, en Taima, decíamos, esa era una pregunta constante. Decía, bueno, Carlos Gustavo, ¿cómo es el ternero que necesitan nuestros clientes? ¿Es un ternero chiquito, grande, gordo, de ojos azules, de ojos verdes? ¿Cómo lo necesitan? Y hacia allá es que tenemos nosotros que llegar. Pero obviamente, insisto, y me volví repetitivo, el tema nutricional. Entonces, eso digamos que es lo que yo veo con mucho futuro, el tema de la ganadería. Nosotros como Comité de Ganaderos tenemos una hoja de ruta que se llama Hoja de Ruta Agenda 2030, en la cual nosotros estamos proponiendo básico, tema nutricional, primero, tema de pasturas, sistemas silopastoriles, todo lo que sea nutricional. Tema de gestión del conocimiento. Para nosotros es muy importante lo que estamos hablando ahora y no es per se el tema de los cursitos, no. Vienen los cursos, obviamente, todo lo que estamos desarrollando en formación, pero vamos mucho más allá. El tema genético. Fíjate que alguien dijera, pues venga, es que el tema genético
eso tiene que ir de primera. No, primero comida y luego ahí sí el tema genético. Y un cuarto con cara de quinto, que es el tema asociativo con transformación y comercialización. Porque pues obviamente tenemos que, con lo que empezamos esta charla, que es hablar del tema asociativo, pero con un saborcito comercial. O sea, que esos comités de ganaderos se conviertan en la entidad que les va a ayudar al productor a poder vender, a poder generar economías de escala, etcétera. Y obviamente el tema de transformación. El tema de transformación es una condición que tenemos que sí o sí llegar. Siempre he escuchado, es que Latinoamérica, es que Colombia es el gran productor de materia prima para que nosotros entonces nos la devuelvan transformada. Carajo, ¿por qué nosotros no podemos coger la leche y transformarla en quesos, yogures, etcétera, etcétera, etcétera? De acuerdo. Bueno, ahora que tú dices un poco, pues como el tema comercial, algo que definitivamente a todo el mundo le afectó y de hecho aún hasta ahora estamos como en esa apertura con el tema del COVID. ¿Cómo le fue a todos los ganaderos en el Tolima? ¿Cómo sintieron ustedes ese momento, todos esos cierres, todo este problema que sucedió? Inicialmente estuvo complejo el tema. Partamos nada más del tema sanitario. Cuando empezó la pandemia ya estábamos a puertas de empezar el ciclo de vacunación y el inconveniente que teníamos y que hablamos con Fedegan precisamente era ese. En el momento en que nosotros dejemos de hacer ciclo de vacunación, una estrellita por parte de la OIE nos llegaría a Colombia, una estrellita negrita, diciendo Colombia no cumplió con ciclo de vacunación de aftosa. Este es el reconocimiento, por supuesto, pues a los ganaderos, a Fedegan, al equipo de trabajo, a los vacunadores que les tocó mucho más duro. O sea, un ciclo de vacunación es algo muy, muy complejo y cada ciclo de vacunación viene con su particularidad. Pero afortunadamente y gracias al esfuerzo, insisto, de todo ese equipo de trabajo, del compromiso también de los ganaderos, de muchos alcaldes, porque encontramos y llegamos encontramos, y lo digo en primera persona, porque me tocó en varias ocasiones llegar al municipio, hablar con el alcalde y tocaba dejar el carro 1 kilómetro antes de la entrada del pueblo, porque había un muro de arena, de gravilla, que no permitía el paso, más la policía, más los secretarios de salud. Y en esto, pues afortunadamente, esos pocos alcaldes entendieron y nos ayudaron y se comprometieron mucho más en el tema del programa de aftosa. Hemos logrado llevar adelante, a pesar de la pandemia, ese tema sanitario. Desde el punto de vista comercial, ya veníamos con un incremento del precio del kilo pagado en pie al productor y ha venido subiendo mucho más. Ya estamos viendo una cifra récord de 8.100 pesos pagado al productor. Entonces, eso ha permitido que el sector se haya vuelto un poco más atractivo desde todo punto de vista, hasta para los ladrones, hasta para el tema del abigeato se ha convertido, porque claro, se comienza a convertir en un producto muy atractivo y entonces los señores ladrones empiezan a mirar a ver cómo se pueden robar también los animalitos. Pero el tema comercial también ha logrado sobreponerse a todo este tema de la pandemia y después de 13 años, más o menos 14 años, en donde el precio lo manteníamos siempre en 4.000, 4.500 pesos y la gasolina para arriba, el petróleo para arriba, todo el tema de combustibles, todo el tema de los insumos para arriba y el ganadero, el precio el mismo durante 10 o 12 años. Y entonces hemos logrado, o se ha logrado, que ese precio pues aumente. Infortunadamente, pues eso también daría para otro análisis mucho más amplio, porque pues también hay unas variables que ahí aún no se han identificado para poder saber qué es lo que más está creándole ese ruidito a ese precio al productor. Pero digamos que es una bonanza que el ganadero ha venido teniendo durante estos dos años y medio de la pandemia, 2 años antes de que empezara la pandemia. Y afortunadamente, debo decirlo con mucho respeto, nuestros ganaderos no saben hacer otra cosa sino ganadería. No saben sino producir terneros, no saben sino producir leche, no saben sino engordar sus animales. Y afortunadamente y gracias a eso, los que vivimos en la ciudad tenemos la oportunidad de alimentarnos.
Y eso fue un tema constante en todas las reuniones que tuvimos durante la pandemia. El tema de leche, de lácteos, de subproductos se vio un poquito afectado inicialmente, pero aquí comenzamos también desde el Tolima unos ejercicios bien interesantes para que los consumidores compraran los productos locales. Y aquí tenemos un par de empresas, varias empresas. Uno de mis jefes, por ejemplo, es Aproleche. El doctor Arturo Parra, que es el presidente actualmente de la Junta Directiva, es el presidente de Aproleche. Y se estaban viendo a gatas porque, claro, pues dejamos de consumir, no había plata, no había con qué, los niños no estaban en el colegio. Entonces, el tema de quesos comenzó a verse hacia la baja. Y comenzamos a generar unas campañas publicitarias tratando de moverle la fibra honda al consumidor, diciéndole, venga, consuma lo nuestro. Trate de comer, de consumir ese queso que tenemos nosotros acá, esa leche que se produce acá en el departamento del Tolima. Y automáticamente eso como que sí nos movió la fibra honda a los consumidores y afortunadamente pues la empresa ha estado, esa empresa asociativa de Aproleche se ha mantenido durante todo este tiempo. Entonces, la verdad, Angélica, no somos desagradecidos. Debemos reconocer en nuestros ganaderos, en nuestros campesinos y obviamente en el consumidor que le apelamos siempre a que consuma los productos acá de Colombia. Precisamente hace un momento decías tú de esa situación que se vivió hace un tiempo, de, pues que venía el ganado de Venezuela. ¿Cómo les ha afectado de pronto más puntualmente y hablando ya específicamente de este tema de las importaciones? Cuando empiezas a revisar el tema de importaciones, no son tampoco no es la palabra significativa, pero digamos que si bien hay una competencia, lógicamente, obviamente el tema del dólar juega un papel preponderante en ese tema. En la medida en que el dólar pues, va aumentando, obviamente pues, esos productos importados también van aumentando, pero también pues, nos aumentan a nosotros los insumos que traemos importados. En ese sentido, hago un paréntesis, nosotros hemos venido también trabajando mucho la generación de productos biológicos acá en el departamento. Hay unos productos espectaculares que tenemos ahorita una urea, por ejemplo, a 130.000 pesos el bulto. Con esos mismos 130.000 pesos, tú puedes generar un producto que se llama el Supermagro, que es un producto biológico para mejorar praderas, para mejorar pasturas. No solamente pasturas, cultivos en general, y ha sido espectacular. Tenemos aquí un convenio, por ejemplo, con Avícola AAA, que produce huevos acá, y están generando un bioabono espectacular para las praderas. Yo lo utilicé, por ejemplo, en 2 cultivos, lo utilicé en un maíz y lo utilicé en un sorgo forrajero. No, eso se pone en esos cultivos, la verdad, de un verde oliva lindísimo, y aumentan obviamente el tema de la producción. Pero volviendo al tema de las importaciones, no veo yo con tanta preocupación ese tema de que nos importen el tema de carnes desde el punto de vista de carnes. El tema de lácteos, obviamente sí tenemos un competidor que son los lactosueros, y que los lactosueros nos hacen un daño berraquísimo a estas empresas que se dedican al tema de transformación. Y sobre todo el tema de la informalidad. Infortunadamente, empresas como por ejemplo como Aproleche, que se dedican de manera formal a pagar sus impuestos, a tener una nómina al día, a pagar una retención en la fuente, a pagar un IVA, a pagar absolutamente todos los impuestos que el Estado requiere para su funcionamiento, frente a una persona que está en un garaje escondido, vendiendo un producto artesanal que pues no sabemos finalmente en qué condiciones higiénicas o de salubridad puedan darse, pues obviamente hay una competencia bastante desleal. Pero, insisto, Angélica, yo creo que el tema de las importaciones se enfrenta, por un lado, con ese dólar más alto, y por otro lado, con mucha más campaña publicitaria moviendo esa fibra honda del consumidor colombiano por querer lo nuestro. Sí, total, lo que decías tú, incluso con las razas criollas, lo que decías, muchas veces la gente cree que porque son de fuera son mejor y pues muchas veces no es tan así porque no se adaptan tan fácil. Bueno, hablemos también un poquito, ahora que tocas ese tema un poco sanitario,
que estábamos hablando también de lactosa y de estos problemas tan graves que tiene el sector ganadero. Hablemos un poquito de esas certificaciones también que son tan importantes, por ejemplo, como las buenas prácticas ganaderas, porque mucha gente pues de pronto a veces dice como, no, es que eso es imposible, eso para que me den esa certificación, mejor dicho, y es un trabajo arduo, pero contemos la experiencia desde tu punto de vista. Ahí vamos a tener que ser muy críticos. Siendo el ICA nuestro gran aliado, siendo el ICA la entidad con la cual nos apoyamos mucho más en el tema sanitario, como tú lo mencionas, debo evaluar eso, digamos, si lo queremos hablar desde un solo punto de vista, diciendo cuántos predios teníamos hace 10 años certificados para llegar a BPG. Pues obviamente tenemos que primero pasar por brucelosis, libre de tuberculosis, obviamente vacunación de aftosa, pero cuando vemos el tema de brucelosis, por ejemplo, y vemos el comparativo de hace 10 años de cuántos predios pudiéramos haber tenido certificados a lo que tenemos hoy, la curva en vez de subir, la curva ha bajado. Y hay un caso específico, precisamente aquí en Cajamarca, en donde hace 10 años con la doctora Deyanira, que es hoy por hoy la gerente del ICA, en su momento era la sugerente la sugerente sanitaria, sí, la sugerente de protección animal, creo que era hace 10 años. Con ella logramos que todo el municipio de Cajamarca fuera declarado libre de brucelosis y libre de tuberculosis. Es de las pocas veces, Angélica, que yo he visto un funcionario tan comprometido, de un funcionario público tan empoderado como lo estuvieron en ese tiempo esos funcionarios de acá del ICA. Es que a estos muchachos les tocaba la madrugada ir a aguantar frío a temperaturas muy bajas, quedándose allá en esas fincas en donde les tocaba realmente muy complejo. Si les tocaba ir en una mula, si les tocaba ir en un caballo, lo que fuera, los llevaban en moto, en lo que fuera iban y tomaban las muestras para lograr esa certificación de libre de brucelosis y tuberculosis. Infortunadamente, Cajamarca quedó encerrado, porque fue solamente ese municipio el que logramos que quedara libre de brucelosis y tuberculosis. Claro, y el resto de los municipios, nada más acá en Tolima o el resto del país, pues no podía hacer un intercambio comercial porque tenían que estar a la par en el estatus sanitario. ¿Y cuántas fincas tenemos certificadas en el tema de brucelosis y tuberculosis? Entonces vuelvo a lo mismo, Nica. Si nosotros vamos a medir con ese rasero de cuántas fincas hemos logrado obtener libres de brucelosis y tuberculosis que estén a puertas de entrar a BPG, hombre, la verdad que la estrategia no ha funcionado. Y lo hemos hablado en hartas ocasiones, en varios foros, lo hemos hablado de manera contundente, por decirlo así, diciéndoles, mire, hay que cambiar la estrategia, hay que mirar a ver de qué manera el tema de vacunación bien, porque la gente vacuna, pues el ciclo de vacunación es algo que la gente eso ya llegó para quedarse y a pesar de las falencias que tiene, porque hay falencias, no es perfecto el programa, se hace muy efectivamente. Entonces, ahí hemos venido trabajando muy fuertemente el país, el país ganadero en poder aumentar esos terneros y obviamente esas hembras que estén libres de brucelosis. Pero la realidad es que la estrategia, porque quisiera uno ver una política mucho más agresiva, una política mucho más contundente por parte del ICA para que se logre aumentar esos predios que lleguen a BPG. Te doy dos ejemplos muy concretos. Creo que fue la Asociación de Santa Rosa de Osos, hace 2 meses envió una carta muy fuerte, muy dura, una carta que le enviaron a la doctora Deyanira, en donde le dijeron sencillamente que renunciaban a ser organismo de inspección en el tema de brucelosis y tuberculosis, porque sencillamente no veían que el ganadero se viera beneficiado de eso. Y obviamente hay unos temas estructurales en el país, no solamente la culpa es del ICA, no vamos a echarle toda el agua sucia al ICA, porque obviamente también viene una responsabilidad también de nuestros congresistas de poder generar una política sanitaria con respecto a eso mucho más eficiente. Pero, por ejemplo, vuelvo y te digo, Santa Rosa de Osos de mí dijo, venga, no vemos que eso esté funcionando. Nosotros también éramos organismo de inspección.
E infortunadamente también dijimos, venga, no, esto no está funcionando, porque el ganadero no le está interesando, excepto a ese ganadero que va a participar de un agroexpo, que va a participar de una feria con sus animales puros, son los que necesitan el tema de BPG, el tema de brucelosis y tuberculosis, pero de resto ninguno más lo está requiriendo. Quisiéramos ver, ojalá, todos los 700.000 predios del país libres de brucelosis para no correr el riesgo de que en la leche se pudiera estar contaminando, pues porque obviamente la brucelosis es una zoonosis, es una enfermedad que se le transmite al ser humano, entonces pues obviamente eso tiene que mejorarse. Perfecto. Yo quisiera también preguntarte para ir cerrando un poco esta entrevista tan entretenida que hemos tenido. Y es, bueno, tú al principio nos decías que la ganadería, digámoslo así, que es el malo, por decirlo así, para muchas personas, porque pues dicen que igual que la agricultura, que están acabando un poco la parte ecológica y todo, pero ¿cómo ves tú ese tema de la ganadería sostenible, por ejemplo? Yo creo que Colombia tiene unas grandes ventajas competitivas y comparativas respecto al tema de ganadería sostenible. El solo hecho de que nuestras ganaderías no estén a base de grano, como sí lo hacen, por ejemplo, en otros países, que pues obviamente, donde tienen estaciones, un Chile, una Argentina, los Estados Unidos, Europa, pues que obviamente tienen que alimentar sus animales con suplementos y sobre todo pues es el tema de maíz, la soja, todos estos granos, todos esos cereales que son utilizados, y ahí viene un primer tema, un primer debate, y es el tema de alimentar ganado con más comida o esa comida dársela a las personas que más están necesitando alimentarse. Ese es un debate de nunca acabar. Pero yo creo que estoy convencido de que la mejor línea, la mejor oportunidad que tiene la ganadería en el país, en Colombia, es los sistemas agroforestales. Por todo, empezando por el tema ambiental, si queremos por ese lado comenzar. Obviamente, pues el secuestro de CO2, de todos los gases de efecto invernadero que hacen los árboles, todo el tema de mejoramiento de praderas, todo el tema del estrés calórico que se enfrenta el animal. Es que Natagaima es un municipio aquí al sur del Tolima en el cual tú encuentras perfectamente unas temperaturas de 48 grados. Y no creían, no, pero ¿cómo le ocurre, Carlos Gustavo? Es que eso está para fritar huevos. Y yo, sí, señor, 48 grados. Así los he medido. Entonces, en ese momento y las fotografías que tenemos en varias presentaciones son dicientes. El ganado a las 10 de la mañana está debajo del árbol. El ganado no es bobo, el ganado no es tonto. Tontos somos nosotros que creemos que tumbando todos los árboles vamos a ser más productivos. Error garrafal. Un gran error que tenemos nosotros en el tema de ganadería, pero que afortunadamente con todos estos proyectos, con el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible de Fedegan, del cual nosotros supimos aprovechar y derivamos una serie de convenios con Cortolima. A veces me preguntan cuando yo llego a otro departamento, venga, ¿y ustedes cómo hacen con Cortolima? No, pues es que Cortolima tiene unos recursos y dentro de su responsabilidad ambiental está precisamente la reconversión a sistemas innovadores ambientales. Hablen con las corporaciones autónomas y comiencen a generar esos recursos, esas amalgamas que puedan desarrollar ese tipo de proyectos. Ni se diga también con la gobernación, las alcaldías cada vez más ven con buenos ojos establecer sistemas agroforestales. Entonces, para mí, esa es la gran oportunidad que tenemos nosotros desde el sector ganadero. Infortunadamente, también han habido muchos pseudoestudios, empezando por el mismo estudio que hizo en el 2006 la ONU, que era la larga sombra del ganadero. Entonces, desde ahí comenzó toda esa campaña casi que publicitaria, decir es que la ganadería es la más contaminante. Y te cuento que se encuentra uno a veces unas situaciones tan complejas y déjame decirte, tan tristes, la verdad. Nosotros estamos formulando un proyecto para ciencia y tecnología en donde estamos precisamente generando un nuevo modelo de ganadería sostenible. Es un proyecto en innovación y lo innovador es eso. Estamos incorporando todo el tema de tecnología 4.0, el Internet de las cosas, drones, sistemas de información. Entonces queremos llevar a esos ganaderos, vamos a tener alrededor de unos 330 ganaderos,
y lo vamos a llevar a punto en el plus de ese tipo de ganadería con ese tipo de modelos. Y se lo estábamos presentando a la ministra de Ciencia y Tecnología, a la doctora Mabel, y yo empecé a hacer la exposición. Y entonces, doctora Mabel, mire, lo que pasa es que pues este proyecto surge porque pues harto que se habla de que la ganadería es la más contaminante, y la doctora Mabel estaba al otro lado de la mesa y me dijo, Carlos Gustavo, y es que eso es cierto. Y yo, mi chica, si la ministra de Ciencia y Tecnología me dice esto, le dije yo, ministra, no me mande semejante cuchillazo a la yugular, por favor. ¿Cómo se le ocurre decir que eso es cierto? Eso no es así. Ah, pero es que eso es lo que dicen todos los estudios. Le dije yo, bueno, permítame, hago la presentación y entonces ahí sí al final de pronto hágame algún comentario. Bueno, continuamos haciéndole la presentación, le conté cómo era todo el proyecto, el compromiso que tenemos con el gobernador que nos acompañaba ese día. Y al final me dijo, bueno, Carlos Gustavo, lo que pasa es que por el hecho de que yo no coma carne, no significa que el resto del mundo no vaya a dejar de comer carne. Yo no sabía, la doctora Mabel es vegetariana. Entonces se enfrenta uno a veces a este tipo de situaciones complejas que por esos pseudoproyectos, por esos pseudoestudios, no se genera realmente una verdad. Para mí la mejor verdad que pudiéramos tener es la que sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia estuvimos todos encerrados. A todos, las empresas se apagaron, las industrias se apagaron, los carros se apagaron y nosotros todos estábamos encerrados. Y si recordamos, el año pasado, las fotografías satelitales de la NASA mostraban cómo el material particulado y todos esos gases de efecto invernadero se habían bajado alrededor de un 80%. Y los mismos 1.200 millones de animales, de vacas y de toros del sector bovino, estaban aquí en la Tierra. No se habían ido ni para Marte ni para la Luna, estaban aquí en la Tierra. Entonces, ¿quién es el que está contaminando? Finalmente sí son las vacas las que están contaminando, y lo que nos está diciendo precisamente una fotografía satelital de la NASA es que se baja el material particulado. Hombre, no es el sector ganadero el que está afectando al medio ambiente. En eso, afortunadamente, yo aspiro que con este proyecto que vamos a desarrollar de ciencia y tecnología, vamos a tener la gran oportunidad de demostrarle a la ministra Mabel, a todas las personas en el mundo, que no es la ganadería y que por el contrario, nuestra ganadería en el país, yo creo que tiene una ganadería hasta casi que neutra. Sí, de acuerdo, Carlos. Pues la verdad, esta ha sido una charla súper interesante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Por acá hay varios saluditos para ti. Por acá te saluda AGB Salud Animal. Dice, excelente, doctor Carlos. También por acá hay otro saludito de Carnero Gourmet. Dice, un saludo cordial, doctor Carlos Gustavo. Por acá hay personas que, pues bueno, Duan 290 nos dice, ¿puede repetir el nombre del biológico elaborado para fertilizar praderas y la avícola que lo produce? Muchas gracias. No sé si de pronto podamos ayudarle. ¿Podemos hacer propaganda? Bueno, pues digámosle, para colaborarle también a la gente, aprovechemos esta entrevista para ese tema también. La propaganda va a ser para nosotros mismos en el comité, porque el convenio que tenemos es de un valor diferenciado precisamente del convenio que tenemos entre el Comité de Ganaderos y la Avícola AAA. Entonces, pues a las personas que de pronto tienen esa necesidad, pues a través de redes nos consiguen. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos canal de YouTube. Entonces ahí consiguen la dirección de nosotros y con mucho gusto de pronto los podemos atender. Gracias por la propaganda. Listo, les recuerdo, aquí por Instagram los encuentran como Comité Ganaderos Tolima, así los encuentran, Comité Ganaderos Tolima. No sé si nos puedes de pronto recordar en las otras redes sociales cómo los encuentran. En Facebook estamos Ganaderos Tolima, en el canal de YouTube también estamos como Ganaderos Tolima. Sí, creo que esas son las redes que estamos manejando. Listo, muy chévere. Y bueno, ya para cerrar ahora sí esta entrevista, Carlos, me gustaría que pues le dieras esa recomendación de verdad de pronto a los jóvenes, a lo que decías tú, desde pequeño tuviste y te emocionaste con este tema, pero qué bonito que de pronto alguien que tiene la experiencia y que ya ha vivido todo esto de la ganadería, pues le cuente a ellos y los motive. El campo tiene todas las oportunidades del mundo. El campo lo hemos infortunadamente desarrollado mal.
Infortunadamente, pues hay que reconocerlo también, han habido unas malas políticas de desarrollo del sector rural, pero hay unas grandes oportunidades. Que también hay unas grandes brechas, por supuesto, pero cuando a un joven le ponen una tablet y le dicen, oiga, venga, usted tiene la gran oportunidad de vender su producto a través de esa tablet, a través de su celular, que es lo que están haciendo, por ejemplo, nuestros cafeteros en Río Blanco, aquí hacia el sur. ¿Y ahora sí? Allá. Que la gran oportunidad que hay, por ejemplo, es eso. En la Internet, el poder ofertar nuestros productos del sector rural, leche, carne, y obviamente hay que transformarlos, porque el joven, sobre todo, por ejemplo, el joven que sale del SENA, sale con un chip de llegar a ser empresa y de transformación de esos productos. Y en la leche, en la carne, tenemos todas las oportunidades. Otro tema bien interesante es, por ejemplo, y ya que mencionas a Carnero Gourmet, todo el tema de los ovinos, de los caprinos, que también hacemos parte nosotros de la cadena ovino-caprina, hacemos parte de la Junta Nacional ante el Ministerio de Agricultura. Hay una gran oportunidad ahí, pero indiscutiblemente es la transformación. ¿Por qué empresas como Carnero Gourmet han sido exitosas? Porque han logrado transformar y llegar con un producto que requiere el consumidor, que se requiere en la góndola. Entonces, para esos jóvenes que están pensando, hombre, yo estoy aquí en el campo y es que mi papá me dice que si no estudio, entonces que me voy a quedar como jornalero. No, así no es, por ese lado no es por el lado de coger su tierra, mirar a ver qué es lo que mejor se da de acuerdo a esas condiciones agroecológicas, de acuerdo a lo que tiene el mercado y empezar a vender, empezar a transformar. Y lo que te decía, el mejor ejemplo de nuestros cafeteros aquí, por ejemplo, en el municipio de Río Blanco, el último municipio que tenemos aquí en el sur del departamento del Tolima, toda la vida unas situaciones complejísimas de seguridad. Y hoy por hoy, Río Blanco, Planadas, son los municipios que están sacando la mejor tasa de café y la están exportando a Estados Unidos. Entonces, las oportunidades están para que nosotros las tomemos. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos acá a este espacio del Instagram Live de Agrosavia, y pues esperamos que en una próxima oportunidad pues nos puedas de nuevo acompañar con otro tema tan interesante como este de la producción ganadera. Un honor para mí, muchísimas gracias, Angélica, a ti, pues obviamente a Agrosavia por todo el trabajo que desarrollamos, y por supuesto a las personas que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos, hasta una próxima oportunidad.